sobre cualquier cosa, hablar sobre los transportes, los edificios, en qué trabajaba la gente, no sé. ¿Qué diferencias identifican entre estas dos imágenes? Ahí les voy a dejar las imágenes para que las vean y a ver si identifican diferencias, que obviamente las hay. Ya, veamos en el chat qué han visto. Hay hartas cosas aquí. Ya, bueno, primero les recuerdo que a la comunicación que se haga tanto de forma oral, a través del micrófono y a través del chat, tiene que ser relacionada a lo que estamos viendo en la clase. ¿Ya? Sin embargo, acá veo que alguien ha respondido algo. Dice... muchos comentarios. El transporte, dice Sofía Berríos. Ya. La ciudad está más desarrollada, dice Rocío San Martín. Valentina se refiere a que hay una diferencia entre la forma que tienen las casas. Las casas, dice Leonor. Martín Báez, en la número 1 hay caballos, mientras en la segunda hay vehículos o autos. ¿Cómo está construida la ciudad? Una está más modernizada. En una ciudad, la que viene después, transitan muchas más personas, en la número 2, y las construcciones. Ya, todas esas diferencias son bastante acertadas. Los invitaría así, como para facilitar el desarrollo de la clase, que no tengan miedo de ocupar su micrófono para irlas diciendo. Ya, aquí está. Bueno, ya todas esas diferencias que ustedes identifican entre el periodo colonial y el siglo XX son acertadas. Nosotros nos encontramos con que en este periodo pasamos de importantes cambios que van, que nos dirigen desde una ciudad colonial que está casi vacía, con escasa tecnología, con escasas viviendas, en la que se mezcla un poco el campo y la ciudad, a una ciudad totalmente moderna, que tiene un montón de población, llena de autos, los transportes están mucho más desarrollados. Tenemos comunicaciones, si se notan acá, pueden ver que hay cables, son de alumbrado eléctrico, los edificios son totalmente distintos. Podemos ver que hay una modernización en general en la ciudad. Entonces, como para irles explicando esto, vamos a pasar al tema siguiente, que es que estos cambios que se desarrollan en Chile entre el siglo XIX y el siglo XX se explican en base al ciclo del salitre. Y del ciclo del salitre tenemos, es como una moneda que tiene dos caras. Tiene un lado bueno y un lado malo. Y entre esos dos lados se generan importantes transformaciones en unas pocas décadas en nuestro país, que nos llevan desde el punto 1 al punto 2. Bueno, estas transformaciones, en primer lugar, por el lado que podríamos decir que es el lado bueno, se traducen en una modernización. ¿Qué quiere decir esto? El Estado de Chile, al recibir muchos ingresos económicos gracias al salitre, logra incrementar su capacidad de acción. Empiezan a crear más escuelas, empiezan a crear más instituciones, el Estado puede hacer más cosas que antes, puede cubrir más necesidades de las personas, resolver más problemas. Y por otro lado, se genera una urbanización y una mejora en la infraestructura. El Estado, al tener más dinero, empieza a construir obras públicas, empiezan a crear mejores edificios, puentes, trenes, escuelas,
hospitales, estructuras constructivas. Bueno, por otro lado, vemos que estas mejoras, este ingreso económico que comienza a tener Chile gracias al salitre, no se distribuyó de forma equitativa entre toda la población. Entonces, a pesar de toda esta modernización se dio en un contexto de desigualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras muchas personas no obtenían ninguna ganancia ni ningún beneficio a partir de la riqueza del salitre, unos pocos se quedaban con la mayoría de las riquezas. Esto se desencadenó lo que se conocerá después como la cuestión social, que eran una serie de problemáticas sociales que vienen a partir de esta desigualdad. Y a su vez, estas problemáticas desencadenan en movimientos sociales. Ya. Esto obviamente lo vamos a analizar en más detalle a lo largo de la clase. Eso es como para que se formen una estructura. Ya. Ahora, una pregunta a la clase. ¿Ustedes saben o conocen acerca del salitre? No. ¿Nadie ha oído hablar del salitre? ¿No saben, como por ejemplo, dónde se obtiene? ¿O un uso posible que se le dé? Y al parecer casi nadie conoce el salitre. Bueno, en relación al salitre, ustedes que quizás tengan algún pariente en el campo, alguna experiencia... Ah, es un mineral, dice Eleonor. Ya. ¿Y alguien sabe cómo para qué sirve? Mineral que se obtiene de la zona norte. Exacto. Poco antes de que se terminara el siglo XIX, en Chile ocurrió una guerra, ¿no es cierto?, con Perú y Bolivia, que se conoce como la Guerra del Pacífico. Y en esta guerra, Chile conquistó el desierto de Atacama, un territorio que era rico en salitre. Y el salitre, para las personas que han trabajado quizás en el campo, es muy necesario, porque es un abono que se utiliza para fertilizar la tierra y mejorar el rendimiento de las cosechas. Y en esta época de nosotros del siglo XX y finales del siglo XIX nos encontrábamos con que la población del mundo estaba en un crecimiento explosivo. O sea, había una población que crecía, aumentaba y se necesitaba más alimento, se necesitaba que la tierra diera más comida. Entonces, es ahí cuando surge la necesidad de consumir salitre. Y el único país del mundo que exportaba el salitre era Chile. Entonces teníamos un producto que solamente poseíamos nosotros en Chile, que se lo habíamos quitado a Perú y Bolivia, y además teníamos una fuerte demanda a nivel internacional. Entonces estaba todo dado para que nos fuera súper bien con el negocio. Y la otra utilidad que tenía el salitre, además de ser un mineral que se utiliza para fertilizar la tierra, es que se utilizaba para la producción de explosivos. Entonces, como ustedes se podrán figurar, el mundo nunca ha dejado de estar en guerra, pero en esa época, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, había un montón de guerras en todos lados. Entonces, más demanda todavía para el salitre. Entonces era un producto que era súper útil, súper necesario para todos. En este gráfico, que ustedes igual podrán encontrar en su texto, se muestra el porcentaje que forma parte del salitre del total de exportaciones que tenía Chile a lo largo de las distintas décadas. O sea, si Chile exporta, sumando todos sus productos, 100, en el año 1880, de esos 100, 26% de todas las exportaciones de Chile eran salitre. Pero esa dependencia hacia la exportación de salitre fue aumentando a medida que iban pasando las décadas. Y llegamos hasta el año 1910, que ya 80%, casi 80% de todo lo producido en Chile era salitre. Entonces dependíamos mucho de ese negocio. Ahora les voy a mostrar un pequeño video, muy breve, que trata sobre los usos que tuvo el dinero del salitre para la economía en Chile. Así que presten atención. El salitre.
Desde sus inicios, la industria del salitre contó con una gran cantidad de mano de obra y capitales chilenos, aun cuando los yacimientos se encontraban en territorio peruano y boliviano. La demanda extranjera por salitre reportaba importantes ganancias a los empresarios salitreros, por lo que constituyó una excelente fuente de ingresos para los estados involucrados en su explotación. Esta situación, sumada a las tensiones por problemas limítrofes, redundó en el estallido de la Guerra del Pacífico, 1879-1884. Tras el triunfo en la guerra, las salitreras de Tarapacá y Antofagasta quedaron en poder de Chile. Las autoridades chilenas optaron por mantener la explotación privada del mineral, por lo que la propiedad recayó mayoritariamente en inversionistas extranjeros. Bajo la administración de estos empresarios, las oficinas salitreras se convirtieron en centros industriales que llegaron a contar con miles de obreros. El Estado impuso un gravamen a la exportación salitrera correspondiente a 1/3 de la producción. Otro tercio quedaba como ganancia para los dueños de las salitreras, mientras el restante permitió cubrir los costos de la explotación. El impuesto aplicado a las salitreras creó una fuente de recursos fiscales con los que fue posible pagar los costos económicos de la guerra, además de dejar al Estado con cuantiosos recursos que permitieron financiar los planes de expansión del sistema educacional y las distintas iniciativas de obras públicas llevadas adelante por los gobiernos de Domingo Santa María y de José Manuel Balmaceda. Al mismo tiempo, el aparato estatal creció tanto en número de funcionarios administrativos como en una incipiente provisión de servicios a la población. Ya. Eso es lo que nos queda del salitre. O sea, salimos totalmente beneficiados de la explotación de este mineral. Ahora, bueno, acá les grafico un poco cómo se traduce esta modernización en la infraestructura y les muestro acá un ejemplo. Nosotros en nuestra cotidianidad nos podemos encontrar con numerosas muestras de la inversión que tuvo el Estado en esta época, y uno de esos áreas en las que se produjo mucha inversión fue en la construcción de establecimientos educacionales. De hecho, el Estado en esa época crea la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales y empiezan a crear escuelas a lo largo de todo el país, que en esa época era algo que no se conocía porque la mayoría de las escuelas eran como al alero de la iglesia, tal vez casas muy pequeñas, pero se empiezan después a construir estos edificios modernos. Y un ejemplo bastante claro de eso es la escuela 1 y la escuela 2, que está en calle San Martín, acá en Castro, que provienen de las inversiones del Estado de ese periodo, de la historia. Ahora, hasta ahí todo bien. Tenemos una mejora en las condiciones del Estado, tenemos una mejora en el transporte, en la infraestructura, una modernización del Estado, pero viene un problema, que se genera una contradicción, que es lo que le había anticipado al principio, este lado de acá. Vimos ya el lado bueno, ahora vamos a ver el lado malo. Se generan contradicciones porque se incrementa mucho el dinero que circula en nuestro país, surgen muchas inversiones, pero la distribución de ese dinero es cada vez más mala. Entonces la sociedad queda dividida en distintas clases, en distintos estratos, que tienen condiciones de vida muy diferentes unas de otras. Por un lado, tenemos a la oligarquía, que son los pocos dueños de todas las inversiones, que comienzan a construir verdaderas mansiones en las ciudades, son los que ocupan los cargos públicos, son los que forman parte de la política, están en el Congreso, en el gobierno, y son los que acaparan casi todas las ganancias de la actividad minera. Por otro lado, vemos a un grupo de personas que aprovecha este impulso de la mejora del Estado, el desarrollo de la educación y de los servicios públicos, y logra ingresar de cierta manera al servicio público. Se forma de esta manera la clase media. Y finalmente ya tenemos a casi toda la población de Chile, que son los sectores populares,
formando parte ya del grueso de personas que o están desempleadas o son obreros de las oficinas salitreras, obreros de la ciudad. Son personas que en su mayoría no saben leer, no saben escribir, migran desde el campo a la ciudad. Son personas que viven en condiciones pésimas en el contexto del crecimiento urbano. Entonces, una pequeña pregunta para el curso, lo pueden responder verbalmente o bien en el chat, es: ¿se distribuyó de forma equitativa la riqueza del salitre? ¿Están atendiendo la clase? Necesito saber si están ahí. Tío, vaya hacia abajo por el chat. Ya, sí. Más hacia abajo ahí. Ya. Ah, ya. Muy bien. Igual no hay ningún problema con que ocupen el micrófono para aportar algo a la clase. Así se da un poco más fluido todo. Ya. Bueno, la mayoría. Ah, porque les da vergüenza. Bueno, ya. Estamos en una videollamada con sus compañeros. De hecho, hay menos personas de las que normalmente estarían en su clase. Y, no sé, están en sus casas. Deberían sentirse un poco más cómodos que estando en el colegio. Pero bueno, si lo hacen por chat, ningún problema. Bueno, la mayoría de ustedes ya concuerda en que la riqueza del salitre no se distribuyó equitativamente. Pero vamos a ver qué tan mal resultó eso, porque resultó muy mal, o sea, peor de lo que ustedes se imaginan. Y esa mala distribución se denomina la cuestión social. Nosotros teníamos entonces que la ciudad se moderniza, empiezan las personas a llegar a la ciudad, la emigración empieza a generarse. ¿Quién se está sumando a esta hora? Chuta, ya. Aprovecho de decir, ya. Cuando se incorporen a las clases, por favor, háganlo los primeros 5 minutos, porque después igual se dificulta un poco la clase. Bueno, ya, continuando. Esta cuestión social se genera cuando empiezan a llegar muchas personas a la ciudad buscando mejores oportunidades de trabajo, pero no las encuentran. O si encuentran trabajo, les pagan muy poco. Por otro lado, las personas cuando llegan a la ciudad no tienen su casa propia, entonces lo que hacen es buscar arriendo. Y ahí llega un gran problema. Porque con esto del tener que pagar arriendo, hubo muchas personas que abusaron. Se aprovecharon de la pobreza que estaban viviendo estas personas, que no tenían cómo pagar su propia casa, y empezaron a verlo como un negocio. Y entonces lo que hacían, que es lo que se sigue haciendo hasta la actualidad, es que tomaban una casa que tenía capacidad para 5 personas, pero le metían 20 personas, le metían 50 personas y les cobraban un arriendo súper caro. Entonces las personas empezaron a vivir en un hacinamiento. ¿Alguien sabe lo que es el hacinamiento? Es como una acumulación muy grande de personas que dificulta o deteriora la salud. Nosotros, por ejemplo, hoy en día, en un contexto de pandemia, valoramos mucho el distanciamiento social para no transmitirnos enfermedades. Pero en esta época eso no era posible. O sea, había 4 personas durmiendo en la misma cama, 30 personas usando el mismo baño. Entonces, eso del distanciamiento social era una cosa imaginaria, no se podía dar. Y cuando una persona se enfermaba, era súper fácil que cayeran 20 más junto con esa persona. Entonces, se generaban muchísimos problemas ahí. En esta época,
la mortalidad infantil de Chile, o sea, la cantidad de niños que nacían y morían antes de cumplir un año, o sea, siendo bebés, era la más alta del mundo. De cada 1000 niños que nacían, morían 600. O sea, la gente ni siquiera le ponía nombre a los niños porque había más probabilidades de que murieran a que pudieran seguir viviendo después de cumplir un año. Imagínense, o sea, en nuestro país podríamos ser 30 millones de habitantes si hubiésemos tenido mejores condiciones de vida en esa época. Les voy a mostrar un breve video que trata sobre la cuestión social en Chile, que ojalá les sirva para... La cuestión social en Chile, concepto utilizado por primera vez por Augusto Rego Luco, comienza la década de 1880 hasta 1920. Con este término se quería relacionar los problemas sociales y materiales que estaban pasando a las clases más bajas de nuestro país, tales como problemas de vivienda, la prostitución, el alcoholismo, las enfermedades, las huelgas, la inflación, entre otras. Se originó por el gran auge económico de las actividades industriales y mineras que produjeron una mayor capacidad de absorción de mano de obra en las ciudades y centros mineros, lo cual motivó a los vivientes del campo a migrar hacia la ciudad y también a los poblados mineros del norte y sur. Sin embargo, existieron complicaciones en las ciudades principales, Santiago, Valparaíso y Concepción, por el mayor número de migrantes que llegaron, ya que no estaban preparados para el aumento de población, la cual provocó una acumulación y abundancia de conventillos que carecían en general de higiene, salud, carencia de luz y una grave formación de enfermedades como la cólera, viruela, tuberculosis pulmonar, la peste bubónica y otras. También afectaría la falta de productos alimenticios básicos a los pobladores marginados de la ciudad. Otros desafíos que tuvieron que enfrentar fueron el alcoholismo y el alto costo de la vida contra los bajos salarios para el jefe de familia para cubrir los gastos, lo que le impedía comprar alimentos de primera necesidad, así provocando desnutrición infantil. En 1896 se creó el Centro Social Obrero, un carácter mutualista destinado a proporcionar ayuda a los que estaban asociados a esta, y un año más tarde la creación de la Unión Socialista y el Partido Obrero. En el siglo XX, en la región central, estallaron los primeros grandes conflictos tanto en las condiciones laborales como en el continuo crecimiento del costo de la vida que golpeaba a los más pobres, provocando huelgas y asaltos en diferentes edificios, teniendo que salir el ejército a controlar esta situación de caos. En 1912 se fundó el Partido Obrero Socialista y vinculado a la Foch por Luis Emilio Recabarren. Por su labor organizador y creador de periódicos obreros, se convirtió en una figura creciente entre los trabajadores y, finalmente, en 1922 fundó el Partido Comunista. Después, ya había llegado la hora de hacer equilibrio en el parlamentarismo, de su representatividad, de la exclusión de las clases medias y de los trabajadores en la vida pública. La llamada cuestión social acompañó las 3 décadas de la República y fue cada vez más aguda a los comienzos del siglo. El avance económico y las condiciones de este se generaron grandes desequilibrios entre la población. Gracias por su atención. Bueno, gracias por su atención. Como podrán ver, el periodo de principios del siglo XX en Chile se parece mucho a la actualidad. Así que, bueno, que tenía igual unas situaciones más extremas. Se los voy a graficar a través de lo que sucedió, bueno, haciendo una comparación con lo que sucede hoy en día, que estamos en una pandemia de coronavirus, que han muerto más de 10.000 personas. Pero en esta época, de principios del siglo XX en Chile, también hubo pandemias. Pero como las condiciones de vida eran tan malas, y tampoco existía la salud pública, no existía nada de eso, era como el infierno. Existían unos lugares que se llamaban los lazaretos, que era donde llevaban a alguien cuando estaba enfermo, lo que sería como equivalente a las residencias sanitarias de hoy en día. Pero en estos lugares la gente, como no tenía tratamiento, las llevaban a que se muera sin que contagie a otros mientras se moría. Entonces pasaban carretas por las noches arrastradas por caballos, iban agarrando a la gente que estaba enferma de sus casas y las iban subiendo a las carretas y se las llevaban a estos lazaretos que estaban como en las afueras de la ciudad, y la gente las dejaban encerradas ahí, esperaban a que se muriera
contagiando a la menor cantidad de personas sanas posibles. Obviamente las personas cuando llegaban a estos lazaretos, estando enfermos, trataban de arrancar porque sabían que los encerraban ahí para puro morir. Y aparecían gente muerta en los campos, así como super invasión zombie, pero es la realidad. Murió tanta gente que ni siquiera se sabe cuánta gente murió realmente. Entonces, para que se hagan como una idea de cómo eran las cosas en esta época. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio, que es el ejercicio principal de esta clase. Si ustedes logran responder estas preguntas que les voy a hacer, voy a considerarlo como que se logró algo en esta clase. Así que para hacer este ejercicio tienen que acceder al link que les había dejado yo en el Classroom, este de acá. ¿Pueden accederlo? Les voy a copiar el link también en el chat. A ver, para que sea más fácil. Vamos a ver. Chuta, se queda pegado, pero esperamos. Ya. Ustedes al ingresar al link, no sé si habrán ocupado esto antes, tienen que poner su nombre. Tiene que ser su nombre real, ¿ya? Para que yo sepa quién está respondiendo cada cosa. Si ustedes ponen un nombre ficticio, sus respuestas no van a ser consideradas. Así que yo pondré mi nombre. Cada uno debería hacer lo mismo. Ya, ese es el nombre. ¿Han podido ingresar al link que les dejé en el chat? Ingresan nomás ahí y ponen su nombre. Ya, muy bien. Y a ver. Oh, tengo que arreglar esto. Ya, denme un momento. Voy a habilitar para que los estudiantes puedan hacer modificaciones. Igual estoy aprendiendo recién a usar esto, así que perdónenme la molestia. Ahí sí, debería ser. A ver. Sí. Ya, sigan este otro link que les puse a ver si se repite el mismo problema. Ya, ahí debería funcionar en el segundo link que yo les acabo de poner en el chat. Ahora sí, ya, muy bien. Qué bueno. Uf.
Ya, aquí en esta página ustedes van a encontrarse con distintas preguntas. Entonces lo que tenemos que hacer es que vamos a ir respondiendo la primera y yo luego en este espacio de acá abajo ustedes ponen su respuesta y luego le ponen post. Entonces ahí va a aparecer su respuesta con su nombre y luego vamos a poder ir viendo todas las respuestas que vayan poniendo los integrantes del sexto A. Y vamos a ir viendo 4 preguntas en total para que les respondamos entre todos. ¿Alguien no entiende cómo funciona? ¿Necesitan que les explique mejor? ¿O van bien? Ya. Ya, bueno, vamos bien. Yo mientras tanto voy a ir dejando presentes a los que han ido llegando. Paloma Nay. Pascal Rubio. Vicente Nova. No entendí, ya. A ver. Rocío, ¿lo que no entiendes es la pregunta o cómo se ocupa la página? A ver, aquí ya hay alguien que puso una respuesta. De Fabián. ¿Cómo se ocupa? Ah, ya. Mira, te voy a dejar acá el link. Tú presionas con ese link. Ya, vamos uno por uno. Presionas en el link, luego te va a decir escribe tu nombre. Presionas el link, esperas a que cargue y luego se te abre una página, pones tu nombre y te permite ingresar. Ya, sobre la pregunta. Bueno, la pregunta dice, ¿qué problemáticas existían en la época de la cuestión social? O sea, ¿qué problemas identifican ustedes? ¿Qué cosas estaban mal en relación a la cuestión social? Que es lo que les mostré recién en este video. El de aquí. ¿No es cierto? Ya, un par de minutos más para que vayan incorporando sus respuestas. Y pasamos a la pregunta siguiente. Ah, pongo mi nombre y no pasa nada. Bueno, Sofía, no es necesario que te sepas de memoria cuáles eran las problemáticas, así como 1, 2, 3, sino que tiene que ser algo como más como una opinión. No es necesario que sea algo exacto o perfecto. Claro, muy bien. Ya. Qué raro esto. De Rociwis. ¿Qué son los conventillos? Excelente pregunta. No les expliqué qué eran los conventillos. Mira. En la época de la cuestión social había 3 clases distintas de lugares donde acumular gente y cobrarles un montón de arriendo, básicamente. Eran, primero, los conventillos, que eran como los más decentitos. ¿Ustedes han visto el Chavo del 8? O sea, ¿quién no ha visto el Chavo del 8? Bueno, el Chavo del 8 vive en un conventillo.
Y si ustedes se dan cuenta, bueno, ahí había mucha pobreza. De hecho, el Chavo del Ocho vive en un barril, o sea, y un niño abandonado. Había una fuente de agua en el centro, que era como la única lugar donde se podía ir a buscar agua potable. Un solo baño para todas las personas y eran como corridas largas de casas con puerta, 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 y en cada puerta vivía una persona. Entonces estas son imágenes de cómo eran los conventillos. Existieron conventillos en muchos países. La cuestión social no solamente es algo que ocurre en Chile. Hubo conventillos en España, en Italia, en Buenos Aires, hubo conventillos en Chile, en Estados Unidos, en todo el mundo en esa época. Y así eran más o menos. Un corredor central y una corrida larga de piezas por cada lado. Una sola llave de agua, pésimas condiciones higiénicas. Se enfermaba uno, se enfermaban todos. Ahora había una clase de vivienda en esa época que era todavía peor que el conventillo, que eran los pabellones industriales. Los pabellones industriales se construían al alero de las faenas, de las fábricas. Por ejemplo, en las oficinas salitreras, en las minas de carbón, y eran algo así. Teníamos un edificio largo con un solo techo y dividido en distintos pedazos. Y estos pabellones industriales, la gente tenía una sola pieza, el baño estaba en un edificio aparte, separado, también una sola fuente de agua potable, lo que les permitía vivir. Y bueno, vamos a culminar con la peor clase de vivienda de esta época, que eran los cités, que todavía existen, que es lo peor, los cités. Bueno, no aparecen muchas imágenes acá sobre los cités, pero los cités eran, muy bien Macarena del Río, tu respuesta. Los cités eran casas de personas de clase alta, de clase media, casas grandes, mansiones, pero que eran subdivididas por piezas y eran arrendadas a familias enteras. Entonces tenías una casa que normalmente la había habitado una familia de clase acomodada en Santiago, tenía, no sé, 6 personas, llegaba un propietario y la dividía por piezas y en cada pieza metía 10 personas y los metía todos juntos en una casa, como una pensión, algo así. Y esa era la peor clase de vivienda que existía. Martín Báez, al respecto de las problemáticas que existían en la época de la cuestión social, dice: las problemáticas que existían eran que Chile vendía el nitrato de sodio o salitre al extranjero y no al país, entonces eso hacía una desigualdad social. Sofía Berríos identifica la pobreza, mucha razón tiene. Pascal Rudy, prostitución, alcoholismo, enfermedades, huelgas. Valentina Carrasco, el analfabetismo y la prostitución. Alcoholismo y prostitución. Bueno, no sé, muchos identifican el problema de la prostitución en esta época, sí, lo era. También la pobreza, el analfabetismo, la falta de higiene, las epidemias. Ya, pasemos. Alguien alcanzó a responder. Pasemos a la siguiente pregunta. Las enfermedades, las pobrezas, que dejaran a las personas muertas. Ya. ¿Cómo eran los conventillos y qué pasaba en ellos? ¿Cómo eran los conventillos? ¿Qué pasaba en ellos? Esa es la segunda pregunta que les haré. Pueden apoyarse en esto de acá. Los conventillos, según lo que aparece aquí, lo que les he ido explicando, eran sitios donde llegaba a vivir un montón de gente que iba migrando desde el campo a la ciudad. Fueron hechos por rentistas, o sea, el señor Barriga, el rentista, el que va a cobrar el arriendo nomás, que buscaban obtener el máximo beneficio a partir de la mínima inversión. Se tradujo esto en un excesivo hacinamiento, pésima calidad de vida, mortalidad infantil y transmisión de enfermedades. Vamos ahí. Hola. Sí. ¿Ok? Bien. Ya. Vamos con la segunda pregunta.
¿Qué pasaba en los comentarios? Bueno. Vamos a ver las respuestas. Fabián Barría dice, los Conventillos eran un barrio de muchas casas pequeñas que vivía gente pobre y tenían una fuente para sacar agua. Bien. Rocío San Martín, Rociwis, dice, la gente que era propietarios de ellos se aprovechaba de estos y saturaba los espacios de más para producir más ingresos. Ah, excelente respuesta. Lo explicaste mejor que yo. Otra cosa importante, le pueden poner like a las respuestas de sus compañeros y de sus compañeras. Sofía Berríos dice, los conventillos eran viviendas colectivas instaladas en casas unifamiliares, adaptadas para tal fin. Ya, ojo, esos eran los CITES, pero igual vas a la raíz del asunto. Otra respuesta más. Francisco Barrientos. Eran hogares pequeños para migrantes creados por arrendatarios que también tenían una fuente para sacar agua potable. Ya, un minuto más les daré para no ocupar tanto tiempo en esto, darle más ritmo a la cosa. Dice Antonio Reyes, un lugar donde vivía mucha gente, pero la calidad de vida era muy mala. Me gusta esta respuesta, muy sintética y va directo a lo que se trata el asunto. Ya. Bueno, hasta ahora la respuesta con más likes es la de Sofía. No sé si será una competencia. Bueno. Pasemos a la siguiente. Los que quieran pueden seguir respondiendo las preguntas anteriores. Yo lo voy pasando para darle un poco más de movimiento a esto. Me faltó una parte de la pregunta acá. A ver. Ya. Para responder esta pregunta, nosotros vamos a hacer un ejercicio de identificar cosas que ocurrían a principios del siglo XX, pero que se mantienen todavía en la actualidad. Y para eso vamos a ver este pequeño video. Y ustedes lo que tienen que concentrarse es en comparar el conventillo y lo que les voy a mostrar ahora, que son los guetos verticales. Entonces vamos a tratar de hacer un paralelo entre principios del siglo XX y la época actual que estamos viviendo. A ver qué cosas se mantienen igual, qué cosas han mejorado o qué cosas han cambiado. ¿Ya? Y eso se va a responder en las últimas dos preguntas. Entonces, paso acá a mostrarles este video que trata sobre un problema de la actualidad, los guetos verticales. El intendente metropolitano se fue en picada contra lo que calificó como guetos verticales en Estación Central, edificios con cientos de departamentos que asegura que se hicieron al límite de las normas, generando un impacto negativo en su entorno. Además, denunció la construcción de obras sin permisos ambientales. Son los nuevos edificios que han repoblado Estación Central. Solo este, por ejemplo, considera 2 torres de 23 pisos cada una con más de 1.200 departamentos en total. No nos dejan vivir con el ruido, nos están tirando constantemente proyectiles para abajo, ya sea basura. Hasta carne con hueso nos han tirado. El espacio que hay entre mi casa y que empiece el edificio como tal es muy poquito. La gente del edificio saca los tambores con basura y los deja estacionados en la vereda. Nuevas formas de hacer ciudad que hoy fue cuestionada por el intendente metropolitano, que criticó la construcción de edificios que asegura se hacen al límite de lo que exige la norma para evitar tener que hacer mitigaciones en su entorno, y en una comuna en la que recriminó además la falta de un plan regulador. Esta es la única comuna del Santiago urbano que no tiene plan regulador desde el año 83, y eso ha significado que aquí se pueda construir a juicio de los privados lo que se quiera y como se quiera. El proyecto de 3.000 departamentos. O sea, ¿cómo el mismo municipio que es el que otorga el permiso no se da cuenta que eso va en perjuicio de la calidad de vida de sus propios habitantes? Desde esta... Disculpe. El intendente La vereda. ¿Cómo el mismo municipio que es el que otorga el permiso no se da cuenta que eso va en perjuicio de la calidad de vida de sus propios habitantes? Desde Estación Central aseguraron a través de un comunicado que si no hay un plan regulador es porque la Comisión Regional Medioambiental suspendió la sesión donde se votaría la declaración de impacto ambiental y que por eso no existe un plan regulador en una comuna donde los edificios de este tipo también enfrentan a sus habitantes. Pero aquí parece que las normas no se respetan, porque si usted da una vuelta alrededor
lleno de edificios de 20 y tantos pisos. Pusieron estos fierros porque la gente reclama, porque a estos edificios nos hicieron poco estacionamiento. Y los estacionamientos que ellos tienen les cobran. Entonces, para no pagar ellos, estacionan afuera. Para la gente joven igual puede acceder a tener, si no una casa, un edificio a vivir con su familia. Bueno, a veces no hay otra forma de donde vivir más que en un edificio, ya que, pucha, lamentablemente no hay mucho espacio en Santiago donde arrendar una casa o comprarse un terreno. Pero además, la denuncia hecha por la Intendencia considera la construcción de 3 edificios que aseguran se están levantando pese a no contar con los permisos medioambientales. Eso es una violación al Estado de Derecho y solamente consagra un problema que ya tiene Estación Central en cuanto a la construcción fuera del espíritu de la ley. Un mal ejemplo de cómo hacer ciudad es lo que está ocurriendo aquí en Estación Central. Desde la Seremi de Medio Ambiente aseguran haber denunciado estas construcciones irregulares, las cuales además de multas arriesgan incluso la demolición de sus avances hasta que obtengan el permiso. Una realidad a la que se enfrenta la comuna de Estación Central en esta etapa de explosión urbana y demográfica que representan un nuevo desafío en las formas de hacer ciudad. Ya. ¿Qué les pareció el video? Lo que vamos a hacer ahora, raro, sí, pero vamos a tratar de identificar ciertas cosas que están pasando. Entonces, para eso vamos a responder la tercera pregunta, que tiene relación con identificar elementos en común entre los conventillos y los guetos verticales. Discúlpenme aquí que no sé qué pasó. No apareció la pregunta entera. Entonces, ¿qué elementos en común encontramos entre los conventillos y los guetos verticales? Rocío. Dice Rocío San Martín, en común los conventillos y los guetos, o como se escriban, es que había poca higiene entre estos departamentos y poco espacio. Otra respuesta. Fabián Barría, quería gente en casas pequeñas, como último recurso. Muy bien. Florencia, ambos tienen mínimo espacio para sus pobladores. Me gusta tu respuesta. Ya ver. Sofía Berríos, lo que tienen en común es que la higiene no era buena y las casas eran muy pequeñas. Exacto, lo mismo que pasaba a principios del siglo XX sigue pasando en la actualidad. Un par de minutos más para ir compartiendo nuestras ideas. Eleonor, el mínimo espacio personal de cada uno y la higiene. Para que se hagan una idea, hoy en día existen departamentos que son de 17 metros cuadrados. O sea, si ustedes caminan 3 metros a la izquierda y luego caminan 5 metros hacia adelante, eso es todo el espacio que tienen. Más o menos. O sea, hay casas que, no sé, en su sala de clases entrarían 2 departamentos, que es el espacio donde vive toda una persona. Los dos cobran harto, ya, eso está bien. Y la higiene es muy mala y tienen un espacio mínimo. Buena respuesta, Martín. Y Valentina dice, lo que en común es que viven muchas personas en un espacio mínimo y la higiene es mínima. Sofía Pacheco, lo común entre los conventillos y los guetos son la pobreza, poca higiene, que lleva mucha transmisión de enfermedades y el tamaño de las casas. Muy bien sus respuestas. El mínimo espacio. Ya. Y ahora vamos a revisar esta última. Francisco Barrientos. Muy bien, Francisco. Vamos a responder nuestra última pregunta para ir ya culminando con esta última actividad. Y la última pregunta dice así. 4. ¿Puedes identificar problemáticas comunes a la época de la cuestión social en general, más allá de cómo era el conventillo y cómo es el edificio, y la actualidad? O sea, ya yendo hacia el tema más de fondo,
saliéndonos de la forma que pudo haber tenido el conventillo o la forma que tiene hoy en día el gueto vertical. ¿Qué problemas como, no sé, la pobreza, la desigualdad podemos encontrarnos que se siguen manteniendo hoy en día? Esa es la última pregunta, que les invito a responder del mismo modo que fuimos respondiendo las anteriores. Se me bugueó todo. La Rocío ganó. Bueno, igual decirles, no es una competencia de quién responde más rápido. De hecho, es irrelevante si respondieron primero o segundo. Lo importante es que también sea su respuesta. Ya, veamos la primera. Sofía Berríos dice, la pobreza. Sí, una problemática de principios del siglo XX que es común a la actualidad y que se ve reflejada en esto, es que seguimos teniendo mucha pobreza. Fabián Barriga, la pobreza que hay en el país y que todavía cuando venden casas a otros países no lo reparten para todos. ¿Cómo es eso? A ver. ¿Venden cosas? ¿Podría ser? Ah, ya, entiendo. Fabián, por aquí en el chat si quieres responder. ¿Tú te refieres a que incluso hoy en día la exportación de recursos naturales o las cosas que se venden a otros países no se reparten las ganancias para todos? ¿Eso es? Sí, ya. Ya es que se veía media rara tu respuesta. Ya. Sofía Pacheco, pobreza y mala calidad de vida. Francisco Barrientos, poca higiene. Sí, podría ser que, bueno, ahora como estamos todos con el alcohol gel y las mascarillas, no, pero sí tienes razón en eso. Valentina Carrasco, epidemias, sí. En esa época y en hoy en día seguimos teniendo epidemias. De hecho, esta imagen de acá es un recuerdo de lo que estábamos tratando. Esta es una imagen que fue obtenida de una epidemia de viruela de ese periodo. La viruela mató muchos millones de personas en esa época. Bueno, un minuto más, a ver si alguien más quiere responder. Me gusta la respuesta de Fabián. Muy buena su respuesta. Pascal, pobreza y huelgas. Muy bien. También considerar eso, que la desigualdad, las malas condiciones de vida se tradujeron también en acciones que fueron llevadas a cabo por las personas. O sea, primero a través de lo que se mostraba en el video, que eran las mutuales, o sea, que eran personas que al no tener ayuda del gobierno ni del Estado, se ayudaban mutuamente. De ahí viene la palabra mutual, entre ellos. Es una acción similar a lo que sucede hoy en día con las ollas comunes. Personas que por su propia cuenta buscan resolver problemas que se les van presentando y que no encuentran soluciones. Bueno, y después de esa ayuda mutua también se pasó a las huelgas, a las protestas que también nosotros vemos hoy en día. Martín Báez dice, en este tiempo sigue habiendo pobreza. Pobreza va con Z. Hay mala calidad de vida, poca higiene y enfermedades. Rocío, hay pobreza, problemas higiénicos, desigualdad. Ya, esta respuesta no tiene nada que ver con el tema, así que no pasa. Nunca lo olviden. Cualquier interacción que tengamos, ya sea verbal, en el chat o a través de cualquier medio, por favor, mantengamos el respeto por las circunstancias, ¿ya? Así que, Rocío, no hagas eso. No lo vuelvas a hacer. Ya. Bueno, aquí tenemos estas respuestas. Ustedes las van a poder consultar o van a poder seguir respondiéndolas a medida que vayan teniendo mayor información.
Y bueno, estas 4 últimas preguntas son las mismas preguntas que se hacen en la guía que yo les acabo de subir al Classroom. Entonces, si ustedes responden en la página que les mostré, en el Netbook, copian y pegan sus mismas respuestas o las pueden ir ampliando, mejorando en la guía. Entonces yo lo que voy a revisar va a ser esto, la guía, ¿ya? Lo bueno que pueden aprovechar esta página es que ustedes pueden ir viendo las respuestas que hicieron sus compañeros. Entonces, si les, no sé, pues si les parece interesante algo que dijo un compañero suyo, lo pueden utilizar también. Pueden ir como trabajando a la par. Y en ese sentido, yo creo que les va a servir ir consultando este link que quedó acá, en el Classroom, para que lo vayan consultando cuando lo necesiten. Anuncios para las próximas semanas. Vamos a seguir con estas videollamadas de manera semanal. El próximo jueves voy a revisar el desarrollo de esta última actividad y dentro de 15 días más, o sea, de este jueves al otro, ya voy a revisar esta guía de actividades completa, hecha toda. Así que eso, les dejo acá las instrucciones, están todas claras en el documento. En la primera, ustedes tienen que hacer una línea de tiempo del siglo XX chileno, identificando sus 4 principales periodos, que se los muestro acá. Lo importante acá es que lo hagan en una hoja aparte y traten de ser creativas y creativos. Pueden usar distintos tipos de letras, incorporar imágenes, dibujos, pero lo importante es que identifiquen periodos y también identifiquen acontecimientos, que son los que se les solicita acá. Van a encontrar una serie de acontecimientos que aparecen aquí también en las páginas 116 y 117 de su libro, que les va a servir para apoyarse. Hay otros acontecimientos que yo les muestro acá que no aparecen en su libro, eso lo tienen que ustedes ir buscando. Para eso pueden usar el internet o los medios con los que dispongan. La segunda actividad consiste en describir los distintos estratos sociales que habían en Chile en la época del ciclo del salitre, la cuestión social. Tienen que hacer una descripción de la oligarquía, la clase media y los sectores populares. Y la última actividad consiste en responder las mismas preguntas que hicimos en torno a los conventillos del principios del siglo XX y los guetos verticales de la actualidad. Bueno, eso es lo que vamos a dejar por ahora. ¿Alguien quedó con alguna pregunta sobre lo que hay que hacer en las próximas semanas o sobre lo que vimos en la clase? ¿No? ¿Ninguna duda? Ya. También me gustaría comunicarles que para la próxima semana ojalá no tengan tanta reticencia a usar el micrófono. Yo sé que ya mientras no hablen todos al... Llego un poco atrasado, Ariel. Ya, estamos terminando ya. Bueno, mientras no hablemos todos al mismo tiempo, ningún problema con que ocupen el micrófono. Yo sé que les puede dar vergüenza, ¿no? Pero ya nos vamos a tener que adaptar a eso, porque se da mucho más fluida la clase. Porque si no, yo tengo que estar como aquí, después acá, y a veces ustedes dejan escrito un mensaje y tengo que volver a abrir aquí, entonces, no sé, se facilita bastante. Además, yo me deprimo menos, porque siento que no le estoy hablando a la pared. Así que eso. Bueno, eso es por esta semana. Nos encontraremos nuevamente el próximo jueves. El jueves va a ser 26 o 27 de agosto a la misma hora. Y ya deberían tener desarrolladas estas 4 preguntas que les puse acá. Ya, eso lo vamos a revisar. Así que eso, yo por ahora me despido. Espero que estén muy bien, que pasen una buena semana y nos veremos el próximo jueves. Así que, adiós.